¿Cuál fue la última locura que tú escuchaste en la bolsa de valores? Puede ser de un CEO o de un inversionista. ¿Y qué tan fácil fue identificar esa locura? Yo te voy a mencionar una, que lo más descabellado de todo es que podría volverse realidad. Y es que Elon Musk compartió a sus inversionistas, el CEO de Tesla, la expectativa de que Tesla lograría aumentar el volumen de vehículos vendidos los próximos años en un 50% en promedio anual. No lo ha cumplido este 2023, no va en línea con sus expectativas, de hecho va por debajo de eso. Y para poder lograrlo parece que tendrá que haber cambios en Tesla y cambios en la industria automotriz. Ya escuchamos los primeros rumores de que esto se está volviendo realidad, ya que Tesla nos anunció en su último reporte trimestral que no van a estar preocupados por mantener márgenes actualmente, sino van a estar preocupados por intentar disminuir los costos de sus vehículos lo más posible para poder vender la mayor cantidad de vehículos posibles. Dice que no están enfocados en hacer marketing para su marca o para sus vehículos, porque aún y cuando pueden hacer marketing en estos momentos, a la persona a la que le llegan esos anuncios probablemente no le vaya a alcanzar un Tesla. Entonces lo que ellos tienen que hacer es bajar el precio de sus Teslas para que así cuando vayan a hacer marketing vayan a tener mucho mayor impacto y una mucho mayor eficiencia en todos esos dólares gastados. Y es que en distintos reportes se ha estado informando de que Tesla se está preparando para producir un vehículo de 25.000 euros en Berlín. 25.000 euros podrá sonar como un número relativamente alto, pero no cuando lo comparamos con el precio actual al que se venden vehículos en Europa. De hecho, el modelo más barato, el modelo 3, en Europa se está vendiendo en aproximadamente 40.000 euros. En Estados Unidos, el modelo 3 más económico se vende en aproximadamente 39.000 dólares. Entonces, producir en Berlín un vehículo de 25.000 euros, aproximadamente 27.000 dólares, sí es un cambio muy grande para el mercado potencial de Tesla y efectivamente podría aumentar la cantidad de vehículos vendidos considerablemente. Ahora, ¿dónde van a estar los márgenes? Eso es una pregunta para más adelante. Todavía falta que Tesla confirme estos rumores y que el precio de venta del vehículo sí vaya a estar cercano a esos 25.000 euros, porque la expectativa es fácil mencionarla, así como mencionaron su expectativa de crecimiento de 50% en volumen de vehículos vendidos los próximos años. Pero cumplir con expectativas es algo complicado. Ahora, tener a un CEO como Elon Musk significa escuchar expectativas enormes y él estar dispuesto a fallar esas expectativas, pero estar posicionando la empresa en un muchísimo mejor lugar. Él es una persona que dice que si tú tienes la expectativa de que vas a realizar un proceso en los próximos 10 años, haz todo lo posible para que ese proceso se lleve a cabo en únicamente un año. Y te asegura que tal vez no lo vayas a terminar, pero sí vas a acabar en un mucho mejor lugar que si mantienes la mentalidad de que en 10 años llevarás a cabo ese proceso. Cada año intenta acelerarlo y así tendrás un mejor resultado con una muchísimo mayor eficiencia. Y esto posiblemente Elon Musk lo ha aplicado en un montón de cosas, como la Cybertruck, que su expectativa era que se iba a empezar a entregar en 2020. Y estamos en 2023 y apenas en este mes de noviembre se espera que se entreguen las primeras Cybertruck. Pasaron 3 años más de su expectativa. Dice que hubo mucho más retos de los que ellos esperaban. Además de esa expectativa, nos compartió la expectativa de los robotaxis. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que estamos a meses del manejo autónomo completo? Y bueno, seguimos a meses del manejo autónomo completo desde 2019. Entonces es simplemente parte de la administración y de las expectativas que Elon Musk comparte, y si eres inversionista en Tesla tienes que mantener eso en mente. Y ahora en este video, Tesla no ha sido el enfoque principal. El enfoque principal va a ser hablar acerca de la empresa de Warren Buffett, el mejor superinversionista de todos los tiempos, y de su socio Charlie Munger, Berkshire Hathaway. Además de esto, mencionaremos brevemente a Disney. Antes de pasar a hablar acerca de Disney, quiero nada más recalcar algo. En las noticias, lo que se ha estado escuchando desde el reporte trimestral de Berkshire Hathaway este sábado, se ha estado escuchando que Berkshire tiene cantidades récord de efectivo, que están distribuyendo más capital en bonos de lo que están distribuyendo en bolsa, que ni siquiera se han presionado por encontrar oportunidades. Y aunque todo eso es cierto, el enfoque que le están dando las noticias es simplemente el enfoque que se le da para conseguir más clics, para conseguir más vistas, más lecturas. Y es entendible. De hecho, es algo que ya va sucediendo desde 2019, cuando cada vez va aumentando el récord de cantidad de efectivo que tiene Berkshire Hathaway. Pero a final de cuentas, cada que pueden aprovechan enormes oportunidades, como las inversiones que realizaron en Japón.
pero generan tanto flujo de efectivo que distribuir ese capital, aun y cuando invirtieron en las 5 empresas más grandes de Japón y compraron más de un 7% de cada una de esas empresas, e inclusive después pidieron permiso y anunciaron a los equipos directivos que iban a subir la tenencia de acciones de ese 7% a posiblemente acercarse a tener doble dígito de tenencia de esas empresas, bueno, no le hicieron nada a la cantidad de efectivo que tiene Berkshire Hathaway. En lo que han podido afectar un poquito la cantidad de efectivo que tiene Berkshire Hathaway fue en las recompras de acciones que estuvieron realizando en 2022 y en 2021. Ahora, en este 2023, las recompras se han disminuido de una manera enorme. Entonces, cada vez que escuches una noticia de que Warren Buffett está aumentando la cantidad de efectivo para poder aprovechar el siguiente colapso de bolsa, considéralo como irrelevante. Porque si hay algo que Warren Buffett no hace, es cronometrar el mercado. Él simplemente está en búsqueda de oportunidades, jamás pensando cuándo es que el mercado va a caer o cuándo va a terminar de subir. Inversionistas, ahora sí mencionemos brevemente a Disney. Y es que esta semana tenemos su reporte. Es una empresa que yo tengo en mi portafolio, que hemos mencionado en muchas ocasiones y que está haciendo cambios por todos lados. En su estructura, en su equipo directivo, en el consejo que tienen presión de inversionistas activistas. Entonces, por todos lados hemos estado escuchando que Disney ha estado haciendo cambios porque las acciones están en su peor momento de los últimos 10 años. Y sí, un cambio más para esta compañía que veremos qué es lo que nos reportan en unos días, pero cambian a su Chief Financial Officer y traen a alguien que creo está bastante bien capacitado para ese puesto y en mi opinión puede ser un cambio muy útil. Se ha estado criticando a Disney porque han estado compensando de más a los directivos, porque no han sabido retornar valor de manera correcta en dividendos y recompras de acciones. Y además se les ha estado reclamando también porque no han hecho de manera correcta la última enorme adquisición que hicieron de Fox, que les trajo una enorme deuda y el valor que generó para la empresa fue prácticamente inexistente, o así se menciona hasta ahora, porque esa deuda los ha afectado bastante más cuando han estado intentando desplegar los streaming services que tienen. Entonces Fox podría llegar a ser una buena adquisición, todas las marcas que tiene Fox, pero hasta ahora fue una adquisición bastante cara que pudieron haber hecho a un mucho menor precio y que posiblemente otro Chief Financial Officer y otro director de la empresa no hubieran decidido tomar esa decisión. Pero bueno, a la persona que se contrata es al que ha estado en la posición de Chief Financial Officer, de director financiero de PepsiCo desde 2010. Una persona con más de 13 años de experiencia siendo director financiero de PepsiCo, ahora va a estar en Disney, en ese mismo puesto. Esta persona ha demostrado saber recomprar acciones. Han recomprado más acciones cuando las acciones de la compañía han caído y han disminuido las recompras cuando esas acciones han subido en valor. Además de que reparten un dividendo bastante saludable. Por otra parte, ha sabido manejar inversiones. Han sabido en ese equipo directivo distribuir capital en distintas oportunidades. Entonces, en mi opinión, es una gran contratación para Disney. Un cambio bastante adecuado. Pero claro está que no es tan relevante si cambias el director financiero o cambias al director organizacional. Tenemos que ver qué es lo que está pasando con cada uno de esos segmentos y cómo pueden volver a dar rumbo a la compañía. Sabemos de una enorme cantidad de errores que ha estado cometiendo Disney, como por ejemplo, producir contenido con una agenda detrás. Algo que ya Bob Iger ha dicho van a corregir el rumbo. Además de dar planes de compensaciones que no están absolutamente en ningún sentido basados en el rendimiento de los directivos, sino en el nivel del puesto que tienen. Vimos el caso de un directivo que duró un par de meses y ganó millones de dólares en esa posición después de irse en su paquete que tuvo. Entonces son muchos cambios que se tienen que hacer del área creativa, del aspecto de los gastos que ha estado teniendo la compañía, del aspecto del equipo directivo. Claro que tiene que haber un enfoque diferente y en todo han estado avanzando, pero no sabemos todavía, hasta no ver los números trimestre a trimestre, si los pasos que han estado dando son los correctos. Sabemos que están avanzando, sabemos que están cambiando y que se han dado cuenta de sus errores, pero hacia dónde corrijan el rumbo es lo que va a definir qué va a pasar con las acciones. Hacia dónde vayan los flujos de efectivo, hacia dónde vayan las utilidades, es lo que va a definir cómo nos va a ir a nosotros, los inversionistas de Disney. Bueno, me mencionó nosotros porque yo soy inversionista de Disney y sí, es una empresa que sigo teniendo en mi portafolio, y de ver que no estén corrigiendo el rumbo de manera correcta o que estén dando pasos equivocados,
Va a ser una empresa de la que yo voy a tener que salirme, voy a tener que dejar de invertir en esa compañía. Pero hasta que no pase eso, yo estoy cada vez más optimista para esta compañía y creo que vienen cosas bastante buenas para sus acciones y para sus inversionistas, únicamente si demuestran ser los pasos correctos. Inversionistas, ahora sí pasemos a hablar acerca de Berkshire Hathaway, esta gigante empresa que quiero explicar cómo es que yo veo esta empresa como una especie de ETF. ¿Por qué es que yo considero a Berkshire Hathaway como la empresa en la que yo invertiría para los próximos 10 o 15 años si no quisiera volver a ver nunca mi portafolio en esos 10 o 15 años? Y cómo además considero que tiene un valor bastante atractivo. Porque decir que una de las empresas más grandes de todo el mundo, que tiene una capitalización de mercado de 750 millones de dólares, que está a buen precio, bueno, suena como una locura. Pero antes de ver qué es lo que se dice, antes de ver qué es lo que han estado haciendo, ver simplemente el desglose de activos circulantes que tienen. Y bueno, es que este último trimestre reportaron 25.5 mil millones de dólares en efectivo y equivalentes de efectivo, 126 mil millones de dólares en Treasury Bills o bonos a corto plazo y 318 mil millones de dólares en el valor de su portafolio de acciones que tienen. Porque recordemos, Berkshire Hathaway es dueño de una enorme cantidad de negocios, es un enorme conglomerado, pero además tiene un portafolio que maneja Warren Buffett, Charlie Munger y bueno, Ted y Todd en la bolsa de valores, en la cual ellos invierten en acciones de empresas públicas, como por ejemplo su posición más grande, donde tienen aproximadamente un 40% de su portafolio, que esa empresa es Apple. Entonces Apple es una parte muy importante de Berkshire Hathaway, que tienes que estar consciente de esa posición si tú estás invirtiendo en la compañía de Warren Buffett, pero agrega a la diversificación, porque además tienen empresas muy grandes, como lo es BNSF, que es una empresa de ferrocarriles, en donde se encargan de distribuir o transportar productos alrededor de los Estados Unidos. Por otra parte, tienen sus empresas aseguradoras, tienen empresas manufactureras, tienen empresas de dulces, como lo es Candy. Sí, Berkshire Hathaway tiene una enorme diversificación, pero solamente quiero hablar acerca de los activos circulantes. 25.5 mil millones de dólares que se utilizarán para alguna emergencia en cuestión a las empresas aseguradoras. Entonces es ese efectivo que nunca van a utilizar, que siempre van a tener que tener disponible, porque dice Warren Buffett, dice Berkshire Hathaway, ellos quieren estar preparados para el mayor desastre natural que no ha ocurrido en los Estados Unidos. Así es como la empresa quiere mantenerse, quieren ser un fuerte financiero para el largo plazo. Por otra parte, tienen estos 126 mil millones de dólares en bonos que habíamos mencionado. Y si sumamos eso con además los 22 mil millones de dólares en bonos a largo plazo que tienen y los 318 mil millones de dólares que tienen en este portafolio de bolsa que acabamos de comentar, juntamos 466 mil millones de dólares. Es correcto, sin los 25 mil millones de dólares que tienen ahí amarrados para cualquier desastre natural, el cual las aseguradoras requieran pagar. Y es con este número que podemos poner en perspectiva la evaluación de la empresa. 466 mil millones de dólares en activos circulantes contra 750 mil millones de dólares de market cap. Lo que quiere decir que tú en activos, al comprar la empresa, ya estás obteniendo esos 466 mil y te están faltando 284 mil millones de dólares en valor. Que bueno, ¿dónde es que se justifican esos 284 mil millones de dólares en valor? En los negocios que Berkshire Hathaway tiene dentro de la compañía. Para estos negocios hay deuda, entonces vamos a suponer que el valor que estás pagando por estos negocios es un poco más elevado. Pongamos 400 mil millones de dólares en lugar de esos 284 mil millones de dólares, ya sumándole la deuda que tiene Berkshire Hathaway. Bueno, vemos que esta empresa en 2022 tuvo una generación de flujo de operaciones de 37 mil millones de dólares. Entonces estás pagando 10 veces aproximadamente la generación de flujo de operaciones que la empresa genera por el resto de la compañía, por lo que en realidad la evaluación es bastante baja. Ahora, ¿qué consideraciones tenemos que hacer? Porque este último trimestre, por ejemplo, la cantidad de flujo de operaciones subió el año pasado un 40%. Fueron 10 mil millones de dólares de flujo de operaciones. El número en el que Warren Buffett nos sugiere nos fijemos para poder determinar cómo es que ha estado yendo la operación de la compañía, cómo es que ha estado generando efectivo la compañía. No fijarnos en la utilidad neta, porque por la contabilidad que se tiene en los Estados Unidos, en la utilidad neta tienen que poner ganancias o pérdidas provenientes de su portafolio de bolsa.
Lo que esto reflejó en este trimestre fue, por ejemplo, la posición que ellos tienen en Apple bajó en valor a comparación del trimestre anterior. Entonces Berkshire Hathaway reportó pérdidas, pero son pérdidas no realizadas. Esa inversión en Apple la van a seguir manteniendo, van a seguir recibiendo dividendos. Apple es una empresa que recompra una enorme cantidad de acciones, entonces Berkshire Hathaway cada vez va a ser dueño de un mayor porcentaje de Apple, siempre y cuando no toquen esas acciones. Y en general la compañía o el conglomerado de Berkshire Hathaway, sin contar ese portafolio en bolsa, tuvo un muchísimo mejor resultado que el año pasado. Aunque tuvo algunos segmentos que no tuvieron el mismo desempeño, entendemos que la diversificación hace su trabajo y protege los ingresos que tiene Berkshire Hathaway. Por ejemplo, el segmento de ferrocarriles tuvo menores ingresos, hubo menor transportación y hubo un menor costo en esa transportación que hicieron, o cobraron menos por la transportación que hicieron. Con lo cual vemos que sí, disminuyen un poco esos ingresos. Pero independientemente de eso, las utilidades operativas aumentaron considerablemente. Con esto digo que Berkshire Hathaway no es la compañía más atractiva, más llamativa, de mayor crecimiento en el mercado, pero es una compañía sólida, que está cumpliendo con el objetivo que Warren Buffett propuso para la compañía, el tener un fuerte financiero para los próximos 100 años. Y es que yo no sé si voltearé a ver los próximos 100 años cuando piense en invertir en esta compañía, pero sí puedo voltear a ver los próximos 10 a 15 años y pensar que podré vencer al S&P 500 si compro las acciones de Berkshire Hathaway a una evaluación atractiva. Ahora, 370 es lo que llegó a estar en este trimestre y por eso fue que Berkshire Hathaway o Warren Buffett no decidió recomprar tantas acciones. Nada más recompraron 1.1 mil millones de dólares de acciones. Cuando hace un año los números eran mucho mayores. La compañía recompraba una enorme cantidad de acciones. Ahora están disminuyendo eso, porque las acciones de Berkshire Hathaway están cercanas a máximos históricos. Entonces, mientras las acciones estén rondando en los 370 y 346 dólares que están el día de hoy, yo en lo personal no consideraría que Berkshire Hathaway va a vencer al S&P 500 con creces o va a vencer al S&P 500 significativamente en los próximos años. Pero si la consigo a un precio por debajo de estos 300 dólares en los próximos trimestres o en los próximos meses, o la consigo cercana a los 300 dólares, o sea, aproximadamente un 10% por debajo del valor actual, yo sí pensaría que lograría vencer al mercado si únicamente tuviera mi capital en Berkshire Hathaway para los próximos 10 años. Ahora no reparten dividendos, entonces tengo que confiar que van a saber recomprar acciones de la manera adecuada y que el portafolio de bolsa que tiene Berkshire Hathaway se va a desempeñar bien. Eso es algo muy importante. Si el portafolio de bolsa no se va a desempeñar bien y el capital que tienen, el efectivo que tienen, no lo van a distribuir, bueno, va a ser complicado vencer al S&P 500. Pero aquí viene mi otra posición. Y es que Berkshire Hathaway me da una cierta diversificación, si yo invierto mi capital en Berkshire Hathaway, de que me posiciona tanto en bonos, en Treasury Bills a corto plazo, como también en renta variable. Entonces, únicamente estando en esta compañía, tengo una diversificación que no obtengo en el S&P 500, porque en el S&P 500 nada más estoy invertido en renta variable, en compañías del S&P 500, pero invertir en Berkshire Hathaway es invertir en su conglomerado, en las compañías que ellos tienen, en su portafolio en bolsa y además en la cantidad de efectivo que ellos tienen distribuida en bonos, con lo cual podrá no vencer al S&P 500, pero sí considero que Berkshire Hathaway para los próximos 10 a 15 años tiene un menor riesgo a lo que tiene el S&P 500 por la enorme posición que ellos tienen en efectivo, con la cual pueden aprovechar recesiones para invertir más capital, pueden recomprar más acciones, decaer las acciones de la compañía y hacernos más dueños de sus acciones. Y sí, aunque no es una compañía que yo tengo en estos momentos en mi portafolio, es una compañía que yo tuve por años en mi portafolio de acciones, una compañía que me gusta bastante. Y sí, aun y cuando las acciones están cercanas a máximos históricos, yo las considero como una posición bastante atractiva para tener capital. Claro que todo esto es únicamente mi opinión y aunque puedo estar completamente equivocado, aquí estoy para compartirles lo que yo estoy analizando y lo que yo estoy observando. Inversionistas, hasta aquí les voy a dejar este video. Nos vemos a la próxima. Hasta luego.